freak. I guess that's what it is. I guess that's how I live. I guess that's what it be. And you know I'm crazy about it. Even though you doubt it, got in like some fast food. You can't in and out it, calling me a Jesus freak. I guess that's what it is. I guess that's how I live. I guess that's what it be. But I ain't tripping about it, cause that's okay with me. Cause I got a good Lord, and we gon' never leave, never leave. Don't mind me, pardon me. Jesus will always be a part of me. Since day one, he's always wanted me. Was a lost sheep, then he spotted me. Not giving him enough praise, bother me. Being in his presence where I gotta be. No solo reconoció la dignidad de los marginados, sino que también denunció las causas de su exclusión, atacando tanto las estructuras sociales injustas como las interpretaciones religiosas que perpetuaban la marginación. Y aquí es cuando, digamos que la iglesia estableció ciertas normas, sí, y tenías que hacer ciertas cosas para quitar tus pecados, ¿no? O te quitaban dinero y entonces eras perdonado. Entonces no tenía ningún sentido. Ahí yo pienso que ya no que no importe, sino dices, de perdido hay que tener compasión por las vidas que están afectadas de cualquier lado, bro. Porque al final del día son humanos y el Señor los quiere a todos. Claro. ¿No? Es algo difícil, pero yo creo a nosotros, me incluyo a mí, nos falta la compasión que el Señor tuvo cuando Él estaba aquí, por los menospreciados, los que estaban arrumbados a un lado. Y es algo que yo sé que el Señor trabaja conmigo, ten compasión. Bienvenidos a Redención, el podcast, episodio especial, primer episodio que estamos grabando con audiencia, con gente aquí presente. ¿Dónde está la gente el día de hoy? Más que bendecido de poder estar compartiendo mesa nuevamente, aunque con algunas ausencias, a los cuales quiero mandar un abrazo y un saludo a nuestro hermano Sam y a nuestro hermano Alex, que por diferentes razones hoy no nos pueden acompañar. Sin embargo, hermanitos, aquí están presentes. Hermanito Juan, ¿cómo estás el día de hoy, hermano? Bien, bro. Listo para darle aquí, man. Es una bendición una vez más estar en un formato diferente, pero es algo muy padre. Claro, la misma sensación que los videos. Y esperamos que sea de bendición, ¿no? Ha sido ya unos cuantos podcasts que hemos grabado por vía Zoom. Han estado entretenidos, han estado muy buenos. Les recomendamos que vayan y que busquen esos episodios. Se hablaron temas espirituales bastante, pues quisiéramos decir que entramos como en algunas polémicas, en algunos debates acerca de la salvación, pero igual siempre tratando de llevarlo todo a un aprendizaje bueno, edificante para la gente. Todos tenemos diferentes puntos de vista, pero nos la pasamos muy bien. Los invitamos que vayan ahí. Y el día de hoy, hermanito, tengo un tema bastante, quisiera decir, controversial. A ver. Y yo creo que el tema de hoy, hermano, va a trascender o ha trascendido durante la historia, y es nada más y nada menos que acerca del Hijo de Dios. Cuando escuchas la palabra, hermano, Jesús de Nazaret, ¿qué es lo primero que piensas, hermano? El Hijo de Dios. Yo creo que es algo que fuera, cristiano, no cristiano, es un personaje histórico en el sentido de que mucha gente sabe o en el periodo ha escuchado o han oído el nombre de Jesús. Claro, y cuando escogí este tema, hermano, sentí que era lo correcto, porque pues sé que va a haber personas que nos van a estar escuchando aquí, algunas personas van a ver el video ya editado, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención a mí fue que lo que Jesús es para cada persona cambia. Cambia dependiendo de dónde creciste, cuál es el concepto que tiene de Jesús. Porque hay personas que tienen el concepto de Jesús desde una perspectiva de que mi papá era violento y él creía en Jesús. Entonces, ¿qué Jesús es el que cree mi papá? Y te fijas cómo cambia cuando, mi papá era un pastor de iglesia o era un músico de iglesia, y él amaba a Jesús, amaba a mi madre, amaba todo esto, y hay un concepto completamente distinto. Entonces, hermanito, vamos a entrar un poquito a lo que es este tema. Ok, hermanito, entonces vamos con este tema. Este tema, hermano, para la gente que nos está escuchando,
está dividido en 4, digamos, segmentos. Ya. Para no hacerlo tan directamente al tema o enfocado a lo espiritual, me gustó a mí hacerlo desde una perspectiva, quisiera decirlo, secular, Sí. o la perspectiva del mundo acerca de la persona de Jesús. Sí, ya. Y luego vamos a conocer un poco acerca del origen de Jesús y de lo controversial que sigue siendo hasta nuestros días, que sigue siendo tema de debate. Sí. Después vamos a ver una perspectiva atea. Y vamos a terminar con una concientización acerca de un viaje, quisiera decirlo, introspectivo, Ya. y de que valoremos lo que Jesús padeció, lo que Jesús sufrió, lo que Jesús tuvo que, toda esa odisea que tuvo que vivir para dejarnos grandes enseñanzas que hasta nuestros tiempos pues nos siguen marcando, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, Jesús de Nazaret es sin duda el personaje más importante en la historia humana, dado que es por el cual la historia completa está marcada con un antes y un después de la historia del hombre, a la cual hoy en día es el centro y la base de toda religión que profesa la existencia de un Dios y cree que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Al igual que los 3 hombres, o bueno, 2 hombres que están en esta mesa el día de hoy, la Biblia es el libro con los libros que nos guían a conocer tan solo un poco de lo que es Jesús. Y es usada incluso como una guía o manual de vivencia acorde a lo que el Hijo de Dios le es agradable. Ya. Y en medio de la vida de Jesús surgen algunas preguntas. ¿Qué pruebas existen fuera de la Biblia que confirmen la existencia de Jesús de Nazaret como personaje histórico? Si casi todos los historiadores actuales aceptan que Jesús existió, ¿por qué sigue habiendo debate sobre su figura y su vida? ¿Por qué los relatos sobre la vida de Jesús contienen contradicciones y lagunas? Eso es lo que algunos piensan. ¿Cómo explicas que un predicador judío de una pequeña provincia romana haya influido tanto en la historia y la cultura mundial? ¿Qué opinas sobre las afirmaciones de algunos estudiosos que consideran a Jesús un personaje más literario que histórico? ¿Por qué los testimonios no cristianos sobre Jesús, como los de Flavio Josefo, son tan escasos y discutidos en cuanto a su autenticidad? Entonces, hermanito, aquí vamos a entrar un poco más a, como te decía, a esta perspectiva desde la historia, ¿no? Sí. Para comprender un poco más desde el ángulo secular o fuera de la congregación el concepto de Jesús, incluso desde una perspectiva atea, es necesario revisar algunos de los personajes considerados auténticos escritores de la historia, que no solo confirman la existencia, sino la trascendente vida de Jesús, el Mesías, el unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿quién fue Flavio Josefo?, se preguntarán. Flavio Josefo fue un historiador judío nacido en Jerusalén alrededor del año 37 después de Cristo y fallecido en Roma hacia el año 100 después de Cristo. Pertenecía a una familia de sacerdotes y fue miembro del partido de los fariseos. Inicialmente participó como líder de las fuerzas judías en Galilea durante la primera guerra judeo-romana, pero tras ser capturado por los romanos en el año 67 después de Cristo, pasó a colaborar con ellos, lo que le valió la ciudadanía romana y una posición de privilegio en Roma. Básicamente por conveniencia se hizo a los romanos, ¿no? Josefo es conocido principalmente por sus obras La guerra de los judíos y Antigüedades judías, donde narra la historia de los hebreos y los acontecimientos de su época, especialmente la revuelta judía contra Roma y la destrucción de Jerusalén. Sus escritos son una fuente fundamental para conocer la historia del judaísmo en el siglo I y el contexto del surgimiento del cristianismo. Entonces, hermano, si vemos a este personaje histórico que es trascendente para los judíos y que básicamente más adelante vamos a ver que él no simpatizaba con la creencia en la figura mesiánica de Jesús, él escribió acerca de Jesús. Entonces vamos a ver un poco del contexto de este hombre. La religión de Flavio Josefo, el judaísmo fariseo, no era compatible con el cristianismo primitivo, ya que el cristianismo surgió como una secta dentro del judaísmo, pero pronto se separó, especialmente por la creencia en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, algo que los fariseos y la mayoría de los judíos de la época rechazaban. Josefo nunca se convirtió al cristianismo y escribió sobre Jesús y los cristianos desde una perspectiva externa, como historiador judío. Sus referencias a Jesús en Antigüedades judías son naturales y más bien son neutrales y no muestran adhesión a la fe cristiana, más bien reflejan su posición como judío y que veía a los falsos mesías con escepticismo.
Por tanto, aunque Josefo mencionó a Jesús y a los primeros cristianos en sus obras, lo hizo como un observador externo y no como simpatizante, y su religión y visión del mundo diferían de las creencias cristianas. ¿Qué opinas, hermanito, acerca de este hombre llamado Josefo? Flavio Josefo, hermanito. No, pues, I don't know, Marco. Ya van a empezar mis como siempre, mis herejías. Tus herejías, hermanito. No. Vamos a enfocarlas, Okay. vamos a edificarlas. Yes. No, una de las cosas que se me hace interesante, bro, es que en un tiempo yo tomé una clase de... no era teología, pero era más en el contexto secular de la Biblia, acerca de lo histórico, cómo el cristianismo surgió, el personaje de Jesús. Y una de las cosas que se me hacía interesante era que en el tiempo en donde Jesús, cuando estaba aquí, ¿verdad? Él no era, ¿cómo te diré? O como hay un libro acerca de eso, pero no me acuerdo cuál libro era, pero es acerca de cómo había como 3 o 4 mesías en ese tiempo, ¿verdad? Pero si te pones a fijar, bro, en lo histórico, digo yo, podrían haber, o sea, 1, 2, 3 mesías, 4, 5, 6, 7 mesías, pero Cristo Jesús, como el que todos conocemos aquí, ese es el que más bien, o sea, cada quien estamos aquí por él, ¿verdad? En el sentido ya histórico, ¿cómo se llama? Flavio. Se me hace interesante que eso ya es fuera de la Biblia, ¿verdad? Lo que él grabó, lo que él dejó en la historia, y ahí es más un comprobante más de quién fue Jesús aquí. Eso está padre, o sea, aunque él nunca se unió en eso entonces era una secta, el cristianismo, ¿verdad? Pero que haya documentación fuera de la Biblia, pues claro, eso es muy interesante. Está chido eso, bro. Me da nice. Y la lista de este tipo de personajes continúa. Tengo aquí algunos ejemplos más cortos, más rápido. Uno de ellos era Cornelio Tácito. Él fue romano. Él vivió del año 55 al 120 después de Cristo, y en sus anales Tácito escribe sobre Cristo, el fundador de este hombre de cristianos, que fue ejecutado por orden de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Tácito no era cristiano y generalmente fue crítico hacia el cristianismo. O sea, estamos hablando de otra persona que también es considerado, pues, de estos, que quisiera decirlo como eruditos, ¿no? de la historia judía, ¿no? De Roma, judía romana, perdón. Otro de ellos era Plinio el Joven. Este fue romano y vivió del año 61 al 113. En una carta al emperador Trájano escribe sobre los primeros cristianos, y así como una referencia, que cantaban un himno al Cristo como un Dios. Y pregunta a él cómo tratarlos, confirmando la existencia de seguidores de Jesús poco después de la muerte de Jesús. Otro de ellos fue uno llamado Suetonio. Este fue romano también y vivió del año 69 al 120 después de Cristo. En la vida de Claudio Seutonio menciona disturbios en Roma provocados a lo que él llama, o le conocía como el Cresto, así, Cresto. Pero todos saben que era una referencia al Cristo. Otro era Mar Bar Serapion. Este era sirio. A finales del siglo I o a principios del siglo II, en una carta menciona la ejecución de un rey sabio de los judíos, visto como una alusión a Jesús. Otro es el Talmud judío. Este es del Sanedrín, en el año 43, entre los años 2 y el 5. Hace referencia a la ejecución de Jesús en la víspera de la Pascua, calificándolo de hechicero y de seductor. Otros adjetivos que se le daban al Mesías, ¿no? Luciano de Samosata, este era griego y vivió del año 125 al 180, y escribe irónicamente sobre el hombre crucificado en Palestina por haber introducido esta nueva religión. Claramente es una referencia a Jesús. Estas fuentes romanas, judías y greco-romanas no provienen de cristianos, y en ocasiones critican o se muestran indiferentes ante Jesús y sus seguidores. Sin embargo, en todas ellas hay un reconocimiento unánime
de que Jesús de Nazaret fue una figura real del siglo I, ejecutado bajo autoridad romana y cuya existencia influyó notablemente en la sociedad de su tiempo. Esto es interesante, hermano, porque nos muestra pues perspectivas seculares, ¿no? Sí. Y que esos escritos realmente son como el argumento antiateo. Sí. Es decir, más adelante vamos a verlo acerca de los ateos, pero es interesante cómo los puedes desarmar con personas que ni siquiera fueron considerados cristianos, Sí, que sí. ellos mismos no se declaraban cristianos, Ya. y evidenciaron que hubo un Mesías caminando en la tierra. Sí, ya. ¿Sabes? Otra cosa que se me hace interesante, bro, es que, como te decía, que eran como 3, 4, 5, no me acuerdo qué tantos Mesías, pero decían, el Mesías que viene, o el que está aquí ya, es el Mesías de guerra. O sea, nos va a llevar a la guerra y nos va a liberar de los romanos, y aquí estamos, y viene el ejército, y luego estaba el Mesías pasivo, que no quería nada, que era... Y luego había otro Mesías, no me acuerdo de qué estilo, pero había diferentes Mesías. Sí. Y el que más impactó, obvio, era el Mesías que llegó no a cambiar en el mundo físico, Claro. sino el mundo ya espiritual, y lo que él hizo, o sea, de esa parte, ¿verdad? Y eso Está que dices, chido hermano, eso, bro. es interesante eso que dices, bro, porque me pone a mí a pensar de que hoy en la actualidad Ya. hay cristianos que creemos en el mismo Cristo, pero que a veces lo transformamos en ese ¿Verdad? Cristo que tú quieres. Ya. No, o sea, en el Cristo que a mí me gusta, ¿no? Porque Ey. creo que Él acepta esto que hago, Ya. y aquello, pues a lo mejor eso es malo, pero eso que ellos ven malo, a lo mejor hay otros que dicen, no, este Cristo lo ve bien, Ya. ¿no? Pero bueno, ese es tema para Ya. otro podcast. Bueno, a otro. Vamos a hablar un poquito acerca del origen, hermano. Ok. Un poquito del contexto histórico y geográfico de Jesús de Nazaret, quien nació y vivió en la época marcada por intensas tensiones políticas, sociales y religiosas en la región de Palestina, bajo el dominio del Imperio Romano. Palestina había sido incorporada al imperio tras la conquista de Pompeyo en el 63 a.C. y durante la vida de Jesús estaba dividida en varias regiones, entre ellas Galilea, donde Jesús pasó la mayor parte de su vida, y Judea, donde fue ejecutado. A Jesús se le llama Jesús de Nazaret porque, aunque nació en Belén, vivió la mayor parte de su vida en Nazaret, una pequeña ciudad de Galilea. En tiempos bíblicos era común identificar a las personas por su lugar de origen para distinguirlas de otros con el mismo nombre, ya que Jesús era un nombre bastante común. Además, el título resalta su origen humilde, ya que Nazaret era una ciudad poco estimada, lo que cumplía las profecías sobre el Mesías como alguien despreciado y de condición sencilla. Y para entenderlo un poco más podemos ver Juan 1:45 y 46, Isaías 53. Así, Jesús de Nazaret identifica tanto su humanidad como su papel profético y mesiánico. Y aquí, hermano, aprendí un poquito, porque realmente siempre había escuchado Jesús de Nazaret y no había identificado que lo de Belén y todo esto. Entonces dije, wow, es interesante. Ya, ¿Por qué se llama de Nazaret si nació en Belén? Ya. Pero bueno, eso lo debía haber visto en Rayitos de Sol. Ya. Pero bueno. Galilea al norte era una región mayoritariamente judía, pero influida también por culturas fenicias y helenísticas. Estaba gobernada por Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, como un reino vasallo de Roma. Judea al sur incluía Jerusalén y estaba directamente bajo administración romana, gobernada por un prefecto como Poncio Pilato en los tiempos de Jesús. La región era escenario de tensiones entre las autoridades judías locales, la aristocracia sacerdotal y el poder imperial romano. La sociedad judía de la época estaba atravesada por expectativas mesiánicas y apocalípticas, con una fuerte esperanza en la llegada de un Mesías que libraría al pueblo de la opresión extranjera y restauraría la soberanía de Israel. Al mismo tiempo, existían divisiones internas entre diferentes grupos religiosos judíos, fariseos, seduceos, esenios, celotes, cada uno con su propia visión de la ley, la pureza y la realización del dominio romano. Entonces, hermanito, eso es como para darnos nada más una idea de en dónde creció Jesús y bajo qué contextos, que más adelante nos van a dar a entender esa humanidad de Jesús. Ya. O sea, todo lo que estaba pasando alrededor de él, al final, para nosotros como hijos de Dios, nos deja una enseñanza bien profunda, que si analizamos con pinzas, nos va a hacer entender cómo nosotros, además de ser tan imperfectos, que siempre lo vamos a ser, porque andamos en esta carne, hay una esperanza, hermano.
O sea, hay una esperanza porque Jesús lo vivió y Jesús lo pudo traspasar. Entonces, eso me gusta mucho, hermano. ¿Tienes algún comentario acerca de este tema de Jesús? Acerca De su origen. De su origen, se me hace interesante también, bro, lo de... O sea, él vivió un tiempo en Egipto también, en Egipto. Antes, y eso también, parte de unas clases cuando tomé, era estudio de Egipto y cómo eso pudo también influenciar, o sea, de alguna forma u otra esa región y todo eso. Entonces, es muy interesante ver el contexto de qué era la política, o sea, todo eso en ese tiempo, la religión en ese tiempo, los grupos que, por decir, ¿qué eran, bro? Los saduceos, los fariseos, Esenios, los salotes. Y cada quien tenía su propia vista de cómo iba a venir el Mesías. Claro, y, claro. O sea, en esa época, en ese tiempo y en el lugar en donde estaban. Está Y interesante. lo que me interesa mucho, o lo que me gusta mucho también, es cómo Jesús fue como esa figura que realmente vino a revolucionar y a conectar desde la clase más pobre y hacer un ruido tremendo en la realeza, por así decirlo, ¿no? Sí. ¿no? Chido. Era chido, el bro. mejor influencer que he conocido. Vamos a ver un poquito acerca de ese contexto geográfico, precisamente, de lo que estábamos viendo. Su vida y ministerio se desarrollaron principalmente en Galilea y a sus alrededores, especialmente en pueblos como Capernaum, junto al mar de Galilea, que en realidad era un lago de agua dulce. Desde allí Jesús recorrió la región predicando, curando, reuniendo discípulos, la mayoría de origen humilde, pescadores y campesinos. El centro religioso de la vida judía era Jerusalén, en Judea, donde se encontraba el templo. Jesús viajó a Jerusalén en varias ocasiones, especialmente durante las fiestas religiosas, y fue allí donde fue arrestado y crucificado por orden de las autoridades romanas, bajo la acusación de causar disturbios públicos y, según algunos relatos, de desafiar la autoridad tanto religiosa como imperial, que ya yéndonos más profundos a la Biblia, realmente sí Jesús vino no a alborotar, sino más bien a poner las cosas en su lugar. De cómo se estaba perdiendo este concepto de religión y cómo, bueno, hoy todavía en nuestras fechas hay muchos movimientos religiosos que realmente viven del nombre de Jesús, pero realmente no lo predican o realmente no lo viven como deberían de vivir. Sí. Comentarios, hermanito, antes de pasar al concepto ateo, porque aquí ya nos vamos a poner un poquito más densos, pero vamos a estar bien. No, vamos a darle. Se los prometo que vamos a estar bien. Quiero ver vamos a entrar entonces al concepto ateo, hermano. Y este segmento está dividido en 4 puntos, los cuales no vamos a profundizar mucho en ellos, simplemente tocarlos por encimita como para tener una referencia de cómo el movimiento ateo ve por qué Jesús no fue real, o por qué sí existió, pero no es el Mesías, cositas así. Entonces, el primero de ellos es acerca de la existencia histórica. La mayoría de los ateos y académicos, atención aquí porque es gente erudita, incluso no creyentes, aceptan que probablemente, esto me partió el alma, hermano, porque incluso no creyentes aceptan que probablemente existió un Jesús histórico, un predicador judío del siglo I en la región de Galilea, cuya vida y muerte sentaron las bases del cristianismo. El consejo académico actual es que Jesús fue crucificado bajo el mando de Poncio Pilato y que su fama como maestro históricamente fue plausible. Entonces, sí existió, lo crucificaron, pero hasta ahí no era lo que... Entonces, la segunda es la teoría del mito. Algunos ateos sostienen la teoría del mito de Jesús, argumentando que Jesús es un personaje ficticio creado a partir de mitos y tradiciones religiosas anteriores y que no existió una figura histórica, o si lo hizo, fue muy diferente al Jesús de los evangelios. Pero esta postura es minoritaria entre los estudiosos del tema. El número 3 es la separación entre historia y fe. Muchos ateos insisten en separar el Jesús histórico, sobre el que hay consenso entre historia y su existencia como persona, del Cristo de la fe, la figura divina y mesiánica creada por la tradición cristiana. Destacan que la historia puede hablar poco sobre la fe y que la fe muy poco sobre la historia. Básicamente desechan lo que es la fe y el nombre de Jesús como una figura mesiánica. Es decir, sí, existió un Jesús, lo que quieras, pero hasta ahí, nada más.
El punto número 4 es la interpretación de su mensaje. Algunos ateos valoran las enseñanzas morales de Jesús, aunque rechazan su divinidad y los milagros, considerando que su mensaje puede ser útil independientemente de la creencia religiosa. Otros lo ven como uno más entre muchos predicadores y maestros de su época. Y básicamente los 4 puntos tienen el mismo concepto de Jesús, de decir, Sí. pero ellos mismos se contradicen porque lo aceptan, o sea, Ajá. sí existió un Jesús, Sí, ya desde ahí ya ya perdiste. Entonces, eso a mí se me hace muy interesante, hermano, pero yo creo que lo bueno del caso es que nosotros tenemos acceso a ese conocimiento, ¿no? Y aprovechar el conocimiento y esta relación con el Espíritu Santo para tratar de enseñar a las gentes de que sí, existió un Jesús humano, Sí. el verbo hecho carne, Sí. sin embargo sí era el Hijo de Dios, y vamos a ver por qué, hermano. Y aquí entramos a la parte final del podcast con algunas preguntas acerca de Jesús. A ver. La primera de ellas, y en esta ocasión la gente que está viendo el video o la gente aquí presente, me gustaría que tomáramos como un minuto como de reflexión, de un viaje interno, y reflexionar acerca de esto que pasó el Mesías, ¿no? La primera pregunta dice de la siguiente manera: ¿por qué Jesús eligió acercarse y convivir con los más pobres, enfermos y marginados de su época? Esta perspectiva viene desde lo espiritual, hermano. Y la primera es que fue su opción preferencial por los marginados, porque Jesús hizo esta cercanía con ellos como un sello de su misión. De su misión, no de su misión. En los evangelios se muestra constantemente rodeado de pecadores, publicanos, leprosos, pobres, samaritanos, viudas, niños y personas consideradas impuras o indignas por la sociedad de su tiempo. Otro punto es que remarca su nacimiento humilde. En un pesebre, y su muerte fuera de la ciudad reflejan su identificación con los excluidos y su propia experiencia de marginación. El punto número 2 es revelar amor y misericordia a las personas acerca de Dios. Jesús quería demostrar que el amor de Dios es para todos, especialmente para quienes sufren y que son rechazados. Al convivir con los marginados, proclamaba que la salvación y la dignidad no dependían de la posición social, sino del amor y la misericordia divina. Y es aquí que, te digo, tocó muchas fibras, no solamente a nivel de escasos recursos, sino a niveles de la alta esfera, ¿no? Sí. Otro punto son sus milagros y sus enseñanzas, como las bienaventuranzas. Cuando dice bienaventurados los pobres, subraya que los pobres y sufrientes son los primeros destinatarios del reino de Dios. Otra fue esta, precisamente la de romper esas barreras sociales y religiosas. Jesús desafió las normas sociales y religiosas que excluían a ciertos grupos. Tocó a un leproso, habló con mujeres samaritanas, defendió a adúlteras y acogió a publicanos, mostrando que nadie, absolutamente nadie, está fuera del alcance y de la compasión divina. No solo reconoció la dignidad de los marginados, sino que también denunció las causas de su exclusión, atacando tanto las estructuras sociales injustas como las interpretaciones religiosas que perpetuaban la marginación. Y aquí es cuando, digamos, que la iglesia estableció ciertas normas y tenías que hacer ciertas cosas para quitar tus pecados, ¿no? O te quitaban dinero y entonces eras perdonado. Entonces no tenía ningún sentido. ¿Opiniones hasta aquí, hermanito? Se me hace muy interesante eso, bro, de por quién vino Jesús. Ahora, si los ponemos en términos del día de hoy, ¿quién serían los publicanos? ¿Quién serían los... Saludos. Y me pongo a pensar y digo, wow, ¿cómo Jesús vino por mí? Claro. Pues porque en donde yo estaba, pues... Y wow, te pones a pensar, o sea, de esa perspectiva. Yo a veces me pongo a pensar, pero digo, ¿qué haría si Jesús viniera el día de hoy? O sea... Claro. Y pues ahí ya te pones a ver, and it's like, man, cómo el Señor nos alcanzó y es una bendición de verdad de conocerlo. Sí, hermano, o sea, conocer la persona de Jesús. Ahora mismo, bueno, todo este tema está enfocado más en lo que fue esa humanidad. Sí. ¿No? Pero realmente sí estamos llamados a buscarlo espiritualmente, ¿no? Estar conscientes de que hay una figura celestial que decidió encarnarse, ¿no? Que decidió tomar esta figura humana
y sacrificarse por todo lo malo que venimos haciendo, ¿no? Y eso, hermano, es como para llevarlo dentro de nuestros corazones, meditar en eso, hermano, de que no importa lo que hagas mañana, sí alcanzas la redención, ¿no? Que muchas veces el enemigo trata de sembrar esa culpabilidad, de decir, no, tú ya hiciste esto, lo otro, tú no vas a cambiar. O incluso eso pasa cuando tienes muchos años alejado de Jesús o de la iglesia y de repente vienes al conocimiento del evangelio y cambias. No Alcohólicos Anónimos, no ninguna otra secta que va a cambiar tu forma de pensar, sino directamente el Espíritu Santo que mora en ti, que está haciendo esa redención de tu vida, saludos al podcast Redención. Bueno, o sea, lo que me refiero es a eso, hermano, que hay un cambio de adentro hacia afuera, y ese es el mejor cambio que puedes tener. ¿Por qué? Porque una fachada, pues cualquier persona puede hacer una fachada, ¿no? O sea, mírenme, la vida perfecta. Pero sabemos lo que pasa en el interior, y el único que puede sanar eso, hermano, es Jesús. Y bueno, ya nos estamos desviando del tema, pero vamos a continuar con esto. El punto 4 es que enseñar el valor de la compasión y del servicio. Jesús invitó a sus seguidores a practicar la compasión activa y el servicio a los más necesitados. Utilizó parábolas y ejemplos concretos para mostrar que el verdadero discípulo es quien ayuda y se solidariza con los pobres y excluidos. Él mismo y sus apóstoles compartían recursos para ayudar a los necesitados y animaban a desprenderse de los bienes materiales en favor de los pobres. Otro punto es transformar la visión del sufrimiento y la pobreza, porque este es otro punto, hermano, que muchas veces, y lo digo porque hoy en la actualidad eso pasa, que la espiritualidad la canalizan a lo que te pasa. ¿Qué quiere decir esto? De que Marco sufrió esto, se quebró un pie, esto le pasó, puras desgracias. Es que está mal espiritualmente. Sí. Entonces, para empezar, no somos jueces de nadie. Y que te haya pasado algo malo no quiere decir eso. Ahora, Jesús vino a cambiar esto desde el principio, nada más que a veces perdemos esa perspectiva y nos convertimos en jueces, ¿no? De decir, esto es malo espiritualmente por esto. Entonces, esto dice de la siguiente manera: Jesús cambió la percepción de su época, que veía la pobreza y la enfermedad como un castigo divino. Mostró que en realidad los pobres y marginados poseen una riqueza espiritual y son espiritualmente amados por Dios. En resumen, o en pocas palabras, Jesús eligió acercarse y convivir con los pobres, enfermos y marginados porque veía en ellos el rostro de Dios necesitado. Quería revelar el amor universal y compasivo de Dios y desafiar las estructuras de exclusión. Su ejemplo sigue inspirando a muchos a luchar por la justicia, la inclusión, la auténtica inclusión y la dignidad de todas las personas. Primera pregunta para reflexionar, hermano. Faltan 100. No es cierto. ¿Qué significado tiene que Jesús haya perdonado incluso a quienes lo crucificaron? Y aquí nos metemos en el tema del perdón y la enseñanza de Jesús acerca del perdón para nosotros hoy en nuestros días, porque creo que el perdón va a ser el gigante más grande al que te vas a enfrentar cuando dices, ¿sabes qué, Jesús? Toma control de mi vida, te entrego mi corazón. Y cuando hacemos eso, hermano, y es genuinamente, nos quebrantamos, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, pero luego ¿qué pasa? El enemigo viene y un dardo, ¿te acuerdas de lo que te hizo aquel? Y damos de alguna manera un paso atrás porque decimos, bueno, sí te amo, Dios, sí te necesito, me siento muy bien contigo, pero no puedo olvidar. Entonces, esos gigantes enormes que tenemos, también Jesús los vino a destruir desde que caminó por esta tierra. El acto de Jesús de perdonar a quienes lo crucificaron tiene un profundo significado teológico, espiritual y ético dentro del cristianismo. Este gesto se recoge en el Evangelio de Lucas, donde Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y el primer punto es que es una manifestación máxima del amor y la misericordia, porque Jesús demuestra su amor incondicional, capaz de perdonar incluso un medio del sufrimiento extremo y la injusticia, porque encima de que era injusto lo que le estaba pasando, Él perdonó. Este acto revela que la misericordia de Dios no tiene límites y se extiende incluso a los enemigos y a quienes hacen el mal sin comprender la magnitud de sus actos.
Esto es tremendo, hermano, que eso habla un poco también de que a veces hay que perdonar desde el punto de vista de nosotros. ¿Por qué? Porque hay un punto de vista desde la ignorancia, que nos hace un daño, pero nosotros tenemos que perdonar incluso a quien ignorantemente te está haciendo daño. El punto número 2 es que es un ejemplo supremo para los creyentes. Jesús establece un modelo a seguir para sus seguidores, perdonar a los demás incluso en las circunstancias más difíciles. El perdón no es solo una recomendación, sino una exigencia fundamental para quienes desean vivir según el Evangelio. Y aquí entra sacrificar la carne, que era lo que hablaba al principio. Realmente para vivir esa vida que Jesús quiere que vivamos, hay que sacrificar ese orgullo y perdonar. Es difícil, sí, pero es necesario. El punto número 3 es la superación de la lógica de la venganza. ¿Por qué? Porque cuando te hacen algo, tu instinto es, me toca a mí. Sí. Ahora es mi turno, ¿no? El perdón de Jesús rompe con esta lógica humana de la represalia y la venganza, proponiendo la reconciliación y la paz. Invita a transformar el odio y el resentimiento en compasión y comprensión. Entonces, esto es algo, hermano, que si nosotros realmente nos enfocamos en querer perdonar, porque todos queremos perdonar, solo que es difícil. Y muchos no lo dicen directamente, que no, sí lo quiero perdonar. Realmente lo quieres perdonar, porque cuando tienes una carga tan grande, en realidad tú eres quien lo carga, no la persona que te hizo el daño, ¿no? Eso lo hemos escuchado millones de veces, pero realmente necesitamos concientizar qué significa, ¿no? Y cómo lo puedo cambiar. Opinión, hermano. Una de las cosas, bro, que te voy a ser honesto, con lo que yo le batallo, Sí. no es necesariamente el perdonar a alguien que me hizo daño, porque no sé cómo me hizo Dios, pero bueno, si alguien me hace daño, no se me hace tan difícil perdonarlos. Pero cuando yo la riego, o yo mismo hago algo, o yo, no sé, fallo en esto, fallo en otro, es que es difícil a mí mismo perdonar la ofensa que hice yo o algo. Y ahí trabaja Dios conmigo también, bro, y le batallo con eso, porque si la regué en esto, aquí y acá, voy y oro con Dios y yo sé que pues por fe de Dios, o sea, Dios me perdona, ¿verdad? Pero a mí me cuesta a mí mismo decir, no, es que pues la regué y ahí voy atrás otra vez. Y pues cuántas veces vas a tener, a veces que me pregunto, pues cuántas veces voy a ir con Dios a pedirle perdón por esta, no sé, bobería que hice. Y pues ahí dice Dios, o sea, tengo que a veces concientizarlo o pensar de que, ok, Dios ya te perdonó. Claro. Perdónate a ti, deja eso atrás, sigue. Y es algo que pues le batalla. Sí, es que como te decía, bro, eso que experimentas tú es precisamente el plan del enemigo. O sea, de hacerte sentir que no eres digno. Cuando realmente, o sea, si te pones a ver, pues no eres digno, porque te equivocas, porque sí haces mal. Pero ¿qué pasa? Pues tenemos la redención, ¿no? Sí. Y el enemigo no quiere que tú pienses eso, o que te creas eso, ¿no? Pero el mismo Jesús nos llama coherederos con él. Entonces, eso es muy interesante, hermano, que no hay que escuchar al enemigo. El punto número 4 es la universalidad del perdón. Al perdonar a sus verdugos, Jesús muestra que el perdón está disponible para todos sin excepción y que nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Este acto es un recordatorio de que la redención es posible incluso para quienes cometen las peores acciones, si hay arrepentimiento. Lo que te digo, ¿no? Si te arrepientes, eres perdonado. El punto número 5 es la revelación de la ignorancia humana, que es lo que hablaba ahorita. Jesús reconoce que muchos de los que participaron en su crucifixión no comprendían plenamente la gravedad de sus actos. Esto subraya la importancia de la compasión hacia quienes actúan desde la ignorancia o el error. Que Jesús haya perdonado a quienes lo crucificaron es una de las expresiones más radicales del mensaje cristiano. El amor, la misericordia y el perdón deben prevalecer sobre el odio y la venganza, y están llamados a ser el fundamento de una vida cristiana. Entonces, todos los días, ya sabes,
Nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿no? Sino contra principados espirituales. Yeah. Y es ahí en donde entra este chip de realmente saberte tú hijo de Dios. Saberte tú digno hijo de Dios. Y que sí, vas a cometer 1000 errores, te vas a caer. Yeah. Pero no dejes que el enemigo te coma la cabeza y ok, hiciste este acto, es imperdonable, Marco. Ya. No, o sea, renuncio a eso porque murieron por mí en la cruz. Ya. Y yo creo eso. Y yo creo que puedo ser limpio y creo que puedo compartir ese mensaje con otras personas. Ya. Entonces, hermanito, para mantener la atención y la atención, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo te interpela el gesto de Jesús de lavar los pies a sus discípulos poniéndose al servicio de los demás? Y aquí entramos a uno de lo más difícil. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de servicio. A veces nos cuesta el servicio. El gesto de Jesús al lavar los pies a sus discípulos habla profundamente como un llamado a la humildad, al servicio desinteresado y al amor auténtico hacia los demás. Es un ejemplo radical de liderazgo basado en el servicio que imita dejar al lado el orgullo y el poder para ponerse al nivel del otro, especialmente de los más necesitados. Me desafía a vivir con coherencia, sirviendo con generosidad y sin esperar nada a cambio. Que esto es lo más difícil. Es muy difícil, bro. Servir a los demás. El servicio en la iglesia es otra cosa también. Y el servicio a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, o sea, y luego ya, o sea, es un rollo y I don't know, man. Mucho servicio. Mucho servicio. Pero pues ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Él? No, él no vino a ser servido, sino a servir, you know? Y me recuerda mucho el servicio que tuvimos el domingo, que realmente no se necesita el super imperio castillo para adorar el nombre de Jesús. O sea, Jesús yo recuerdo que yo en México llegué a ir a varias misiones, y, o sea, muy humildes y se sentía realmente la entrega de las personas, o sea, en cómo cantaban, lloraban, se entregaban a ese espíritu, ¿no? que bajaba, y no necesitabas tener el mejor aire acondicionado, la mejor guitarra, el mejor sonido. Y el domingo yo me gocé mucho porque estábamos en el taller de mi hermano y fue así como que esta es la esencia de la iglesia. Te das cuenta cómo no se necesita muchos reflectores. Entonces ese es el servicio, hermano. ¿Qué quiso enseñarnos Jesús con la parábola del buen samaritano sobre la compasión y la ayuda al prójimo? Esta enseñanza clave de Jesús acerca de la compasión va más allá de los límites sociales y religiosos. Jesús usa como ejemplo a un samaritano considerado enemigo y hereje por los judíos de la época, para mostrar que la compasión y la ayuda no deben limitarse a quienes son afines a nosotros en raza, religión o estatus social. El verdadero prójimo es cualquier persona necesitada sin distinción. Ayudar requiere acción, no solo sentimiento. No basta con sentir lástima o simpatía. El samaritano se detiene, atiende las heridas del hombre, lo transporta, cuida de él y se preocupa por su bienestar futuro. Así, la compasión verdadera se demuestra con hechos tangibles, incluso si requieren sacrificio personal. La fe se vive a través del amor activo. Jesús enseña que cumplir el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo implica acción concreta, superando formalismos o excusas religiosas. La actitud del sacerdote y el levita, que pasan de largo, pone en evidencia que la verdadera piedad se expresa en el servicio y la misericordia, no solo en ritos o palabras, que era lo que hablaba ahorita acerca de las fachadas, ¿no? O sea, es fácil tener una fachada de bondad, tener una fachada de que, sí, eres una persona muy noble, sí, claro, engañarte es fácil, pero realmente lo importante es lo que hay adentro. Entonces, termina este punto acerca del buen samaritano, que Jesús redefine radicalmente quién es el prójimo. No solo es quien se parece a nosotros, sino todo ser humano en situación de necesidad. Esta visión rompe barreras y nos invita a apilar nuestro círculo de empatía y solidaridad. Pensamientos, hermano. Se me hace muy interesante eso, bro. He visto
pues no para echarle a organizaciones, pero bueno. Échale, bro. Ok. Las muteamos Pero, en el video. He visto grupos o organizaciones religiosas que dicen, nosotros nomás les vamos a ayudar a nuestros, bueno, ahí lo Nuestra dije hace gente, rato. ¿no? A los bautistas, nomás a los bautistas. Saludos. A los pentecostales, nomás a los pentecostales. Claro, claro. A los de estos, o sea. Y me pongo a pensar y digo, Jesús no vino a Sí, a decir, no, pues los saduceos, los fariseos, no. El que estuviera Claro. ahí, bro, el que estuviera, eso es lo que me vino a la mente ahorita. Pero bueno. Sí, hermanito, ¿no? Ok, hermanito, continuamos. Yes. ¿Por qué Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro, mostrando su humanidad y sensibilidad? Digo, pues, es el Hijo de Dios, ¿por qué lloró? ¿No? ¿Por qué lloró Jesús? Jesús nos quiere enseñar muchas cosas. Una de ellas es la compasión y la empatía, porque aunque Jesús sabía que Él iba a resucitar a Lázaro, Ya. no fue indiferente al sentimiento de quienes le rodeaban. Lloró al ver el dolor de las hermanas de Lázaro y de todos los amigos que estaban de luto. Su llanto expresa verdadera empatía, tristeza y solidaridad con quienes sufren. Muestra también su humanidad. Al llorar, Jesús manifestó emociones humanas reales, dejando claro que no era ajeno al dolor y a la pérdida. Según numerosos estudios bíblicos, el episodio demuestra que Jesús experimentó pena auténtica, revelando que aunque era hijo de Dios, también fue plenamente hombre y capaz de sentir como nosotros. Su sensibilidad frente al sufrimiento humano, sus lágrimas, muestran una profunda sensibilidad ante el poder desgarrador de la muerte y el dolor que ésta ocasiona en las relaciones humanas. Jesús, conmocionado ante el dolor y la incredulidad de su entorno, reflejó así un amor sincero por la humanidad. Esta enseñanza es que Jesús no ocultó sus emociones ni juzgó el llanto de otros, más bien se dejó afectar por el sufrimiento ajeno, dando ejemplo de que la compasión es un valor fundamental para quien lo sigue. Y esto es, hermano, a mí sí me pegó mucho precisamente este pequeño segmento, hermano, porque ante situaciones de pérdida de algún familiar o así, yo siempre he sido muy como, no me gusta mucho, y me acuerdo que esa vez le dije a mi mamá, en un funeral de algún familiar, es que no quiero ir porque no me gusta. Y mi mamá me dijo, pues a nadie le gustan los funerales, o sea, ¿a quién le gusta un funeral? Y tenía todo el sentido del mundo. Bueno, pues también yo tenía 5 años, bro. No, realmente, hermano, o sea, a nadie nos gusta. ¿Ya? Pero es parte de eso, hermano, es parte de la vida, es parte del ciclo de la vida. Va a pasar más tarde que temprano. La idea es cómo afrontarlo, y aquí es completamente válido llorar. Es válido, porque por ahí también se escucha mucho de que, oh no, viste que en el funeral lloraba muchísimo porque, es que el remordimiento de cómo lo trató. No, realmente es un sentimiento humano. Mucha gente, e incluso lo he escuchado en otros lugares, que ante estas situaciones el cuerpo humano tiene diferentes reacciones. Sí. Incluso hay quienes les da ataque de risa en medio de un funeral. Y ¿pero por qué se está riendo si estamos en un funeral? O bueno, es que su cuerpo se está defendiendo de esa manera y así lo tiene que expresar. Entonces, es completamente humano lo que nos enseña Jesús aquí, ¿no? Algo de la compasión, bro, acerca de eso. Y a lo mejor aquí es donde otra herejía, a lo mejor. Tal vez. Pero bueno, es un punto de vista que yo sé que es un poquito controversial y todo. Y va a tocar nervios, pero bueno. Okay, Fibras. Yes. Ahorita como lo que está pasando, la guerra con Israel y Palestina, ¿verdad? ¿Se dice? Palestina. Traductor aquí. Entiendo los, por decir, veo los dos lados, ¿verdad? Y digo, ok. Pero cuando miras fotos, bro, ya sea por el lado Israel o en Palestina o donde sea, Sí. pero miras fotos de niños que están sufriendo, ahí yo pienso que ya no que no importe, sino dices, de perdido hay que tener compasión por las vidas que están afectadas de cualquier lado, bro, porque al final del día son humanos y el Señor los quiere a todos. Claro. Es algo difícil, pero
yo creo a nosotros, me incluyo a mí, nos falta la compasión que el Señor tuvo cuando Él estaba aquí por los menospreciados, los que estaban arrumbados a un lado. Y es algo que yo sé que el Señor trabaja conmigo. Ten compasión. Se escucha... Es fuerte, hermano, pero realmente, o sea, desde siempre, desde la historia de la humanidad, siempre ha sido la ambición de poder lo que ha llevado a las guerras. Entonces, pues no somos, no tenemos por qué, nuestra generación tiene que ser diferente, siempre ha sido así. Entonces, a nosotros pues nos queda nada más orar por nuestros gobernantes. Y al final pues sabemos que pues, si viene una guerra o no, pues tenemos que estar preparados espiritualmente. Digo, al final esta carne se va a acabar, ¿no? El punto es qué hay después, ¿no? ¿Dónde está tu fe? Pero bueno, ese es tema para otro podcast, bastante interesante. Otro. Pasamos a la siguiente pregunta. Ya nada más faltan 90. Ahí va. Okay. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento y la cruz en la vida de Jesús? ¿Y cómo puede ayudar a quienes atraviesan dolores o injusticias? Este es un significado profundo acerca del sufrimiento de Jesús. El sufrimiento y la cruz tienen un sentido central y redentor. No son simplemente experiencias de dolor físico o emocional, sino que poseen un propósito trascendente en el plan de salvación cristiano. Jesús asume voluntariamente el sufrimiento y la cruz como parte de su misión de amor radical y de entrega total a la humanidad, mostrando la profundidad del amor de Dios hasta un extremo. La cruz no es solo un instrumento de tortura, sino el lugar donde el amor alcanza su máxima expresión. Allí Jesús transforma el sufrimiento en vida, el dolor en ocasión de entrega y la injusticia en fuente de esperanza. A través de la cruz, el dolor, lejos de ser un absurdo, adquiere un sentido y una finalidad: la reconciliación y la redención. Las dimensiones del sufrimiento de Jesús. El sufrimiento de Jesús en la cruz abarca lo físico, lo espiritual y lo emocional. Lo físico, ¿en qué sentido? Jesús soporta dolores extremos por torturas y flagelaciones, que incluso si buscas, está en YouTube y creo que está en algunas plataformas, el documental acerca del nivel humano que sufrió Jesús, y tratan de explicártelo lo más humanamente posible para que lo entiendas. Es considerado uno de los dolores más extremos que pueda haber, por la contracción del cuerpo los clavos, tocarle los nervios principales, extraía el cuerpo, pero al momento que extraía el cuerpo, todo dentro de él, sus ligamentos, todo se estaba haciendo daño. O relajabas una parte y sufrías de otra, o apretabas y sufrías o sea, ese fue un dolor tremendo, hermano. En lo espiritual, carga con el peso del pecado de toda la humanidad, nada más. Experimentando la distancia que hay de Dios. Y emocionalmente vive el abandono de sus amigos y la sensación de soledad total, reflejada en su clamor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta triple dimensión permite a los creyentes identificar su propio dolor con el de Cristo, encontrando en él un compañero y un modelo. Hermanito, comentarios. Pues, I don't know, bro. El sufrimiento que el Señor atravesó por nosotros, a veces que es fácil decir, el Señor vino por nosotros, murió por nosotros y por eso estamos aquí. Pero realmente cuando te pones a pensar en todo lo que Él sufrió, o sea, lo espiritual, emocional, lo físico, no, se hace muy ligero a veces decir, el Señor murió por mí y todo eso, pero ponte a pensar y wow. Esa frase, hermano, es yo creo que la frase que más humaniza a Jesús. Padre, ¿por qué me has desamparado? Es la expresión máxima de decir, ok, no sé en qué emocionalmente qué estaba sintiendo Jesús, pero es una sensación de vacío, ¿no? O sea, ¿por qué me has desamparado? A pesar de ser el Hijo de Dios, eso que nos dice a nosotros, que nosotros podemos experimentar dolor, podemos experimentar mil cosas, pero al final de cuentas dentro de nosotros hay algo del Señor, hay algo de Jesús. Por lo tanto, yo creo que no hay situación que no podamos afrontar o enfrentar y hacerle cara, ¿no? Y superarla más que nada. Entonces, concluimos, hermanito, con este breve comentario para cerrar este podcast acerca de la vida, el sufrimiento, la cruz de Jesús.
Hoy hemos explorado el profundo significado del sufrimiento y la cruz en la vida de Jesús. Lejos de ser solo un relato de dolor, es una invitación a descubrir que en medio de nuestras propias luchas o injusticias no estamos solos. Jesús asumió el sufrimiento por amor, demostrando que el dolor puede transformarse en esperanza y solidaridad. Que al mirar la cruz recordemos que cada herida puede ser fuente de una vida, de una nueva vida, que siempre hay un camino para el perdón y la compasión. Te invito a llevar este mensaje a tu día a día, acompañando a quienes sufren y permitiendo que tu experiencia del dolor se vuelva en humanidad compartida. Básicamente, hermano, es concientizar un poco acerca de nuestra manera de ver a Jesús. Sí. Porque yo creo que incluso la gente que está dentro de la iglesia o fuera de la iglesia debe de mejorar ese concepto, debe de cambiar o de estar haciendo como los celulares, un upgrade, ¿no? Una actualización. ¿Cómo vemos a Jesús en cada etapa de nuestra vida? Y yo no había pensado en eso, hermano, hasta hace poco cuando estaba preparando este podcast, y es que conforme crecemos cambia esa perspectiva, ¿no? Y me gustaría como dejarlo como una tarea, ¿no? Para todos nosotros, sí. En esta etapa de mi vida. ¿Cómo veo a Jesús? ¿Qué es Jesús para mí? Porque si Jesús no es la prioridad o lo primero que estás buscando, hay una luz roja en tu vida, sí, que tiene que cambiar, sí, que tienes que poner atención. ¿Por qué? Porque no es por ser religioso, no es por ser un fanático, sino más bien es porque es lo que agrada a Dios, es lo que es agradable a Él, y es lo que conviene, y no buscarlo en el sentido egoísta de decir, lo busco porque me conviene, porque me va a bendecir. No. Va a tomar tiempo, tal vez que lleguen bendiciones, a lo mejor vienen más calamidades, no sabes. Sí. La diferencia la hace en cómo tienes a Jesús en tu vida, porque esa es la base para resistir. Sí. ¿No? Él es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Entonces, hermanito, me gustaría cerrar con eso. ¿Tienes algún comentario para cerrar, hermano? Más se me hace muy interesante eso. ¿Quién es Jesús para ti en este momento? Claro. Para tu vida, ¿quién ha sido el Señor? Para mí, por decir, tú conoces mi testimonio, el día que estamos allá. Cuando estés listo, hermano, ese va a ser, yo creo que el podcast más impactante del canal, hermano. Cuando estés listo. Tú conoces ese testimonio de mí, de Nayeli, y por mucho tiempo, bro, yo iba a la iglesia y yo no conocía realmente quién era el Señor. Claro. Hasta que pasó cierta cosa, y para mí el Señor ha sido primeramente un Dios de amor. El Señor, el Jesús, me ha demostrado su amor, y en segundo lugar un Señor de restauración y redención. Y yo pienso que ahorita ya lo conozco de esa forma, y ahorita estoy en una parte de mi vida en donde lo estoy conociendo de otra forma diferente. Claro. Y lo reconozco, todavía no sé qué es, pero es algo que sé que estoy atravesando, y ¿cómo te diré? Me gustaría decir o invitar a quien esté mirando, los que están aquí, que se hagan esa pregunta: ¿quién es Jesús en este momento para mi vida? Porque son muchas diferentes etapas que pasamos. Y no sé, quizás al rato sea el Señor para mí un Señor sanador, ¿verdad? Sí. Quizás al rato sea un Señor que me está proveyendo por esto, lo otro. Entonces, es bonito ver las etapas que hemos pasado, y pues en la etapa que estamos ahorita reconocer y analizar eso para recordar, ¿verdad? Sí, hermanito, ¿no? Yes. Pues muchas gracias por el tiempo, hermanito. Yeah. Y gracias a la gente que está aquí presente. Yes. Un aplauso ahí, un ruido. Muchas gracias sé que lo más difícil, lo más caro que podemos tener es el tiempo, ¿no? El tiempo. Yes. Y les agradezco mucho que se hayan tomado cada uno de ustedes tiempo de estar aquí.
Vamos a despedir el video, hermano, pero Yes. quisiera invitar a mi hermano Pedro que si puede pasar ahorita después de despedirnos a hacer una oración por nosotros, por la gente que está aquí. No. Entonces, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Que la gracia y el amor de Dios sea con todos ustedes y nos vemos el próximo episodio. Chao, chao. Chao. Bye. Hermano Pedro. It's LJ Studios. We gon' take it back to the old school on this one. I'ma go and rap on them. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, I'll be rolling with the Father. Got me feeling top dollar, man, it make me wanna holler. And if you feel the same, then you really unashamed, yeah. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, I'll be rolling with the Father. Got me feeling top dollar, man, it make me wanna holler. And if you feel the same, then you really unashamed, yeah, yeah, ayy. Unashamed what I am, what I be. I brought the old school, now they rocking with me. All glory to my God, cause I've been set free. He brought me from rags to royalties. And I'm only talking about the kingdom. And now it's up to you if you believe him. But you gotta open up to receive him. You gotta open up your eyes so you can see him. I couldn't ask for a better life. And that's only cause he paid the price. Paid the price with the sacrifice. Cause of that I'll be with him in paradise.